Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al Árbol de la Vida. Esta vez vamos a hablar de ángeles y Cabalá de la luz. ¿Qué sabes tú de ángeles? ¿Has pensado algo al respecto? Generalmente están en nuestra cultura, en nuestra manera de pensar. Podemos siempre pensar que tenemos un ser superior por ahí que nos ayuda, que son los ángeles. Pero para Kabbalah siempre están ahí, es algo que se da por hecho. Los ángeles son parte importante de Kabbalah de la luz porque son quienes nos van guiando en cada emanación conciencia. Es muy importante también recalcar que los ángeles pues estuvieron creados antes que nosotros. ¿Qué piensas de eso? O sea, primero fue la creación de los ángeles y después la de nosotros. Es bien interesante pensar que Dios en su gran mente, en su mente misericordiosa, primero hizo a quien te puede ayudar y a defender la vida, la creación, a nosotros mismos, y después nos creó a nosotros. Y esa creación angélica, hay textos y textos sagrados, la Biblia, el Corán, el libro etíope sagrado, Kebra Negast. Por todos lados y por todo el mundo hay escritos, pero te voy a decir dónde es la primera vez que se tiene un vestigio real de un ángel en una ciudad antigua del mundo, labrado en piedra, hermosamente labrado en piedra. Ese ángel está representado en Irak, en la ciudad que se llama Ur de los Caldeos. Esa ciudad donde vivió nuestro padre Abraham, allá quién sabe cuántos miles de años antes de Cristo. Y finalmente viene el ángel, está el grabado en esa piedra muy hermoso, y está bajando del cielo y nos está dando algo así como una copa con agua, como un lienzo, como unas instrucciones o como algo escrito. Eso se ha representado para Kabbalah como el arcángel Ratziel, que es el arcángel de la Kabbalah, que es quien nos ha acompañado siempre con las instrucciones de la vida. Siempre decimos, vivimos la vida de una manera, de otra, pero no tenemos instrucciones para cómo vivir. Y tampoco tenemos instrucciones de cómo ser mamá, cómo ser papá, cómo ser mejores, cómo. Kabbalah sí tiene esas instrucciones, que eso es lo interesante. Y no es solamente que lo tenga Kabbalah, lo tenemos desde el jardín del Edén. Se dice en las leyendas que Ratziel le da las instrucciones a Adán y a Eva cuando salen del jardín del Edén. Y esas instrucciones son cómo vivir, qué vamos a hacer afuera del paraíso, qué tendríamos que hacer para mejorar, cómo le vamos a hacer, sobre todo para regresar de nuevo al Edén. Y te voy a platicar 3 cosas de este jardín del Edén. Hay un jardín del Edén para Kabbalah, que es donde vivió Adán y Eva, y eso lo dicen en la Biblia, en el Corán, en tantos textos antiguos, en la Torá. Y hay otro paraíso, otro jardín del Edén, en el exilio, que es donde estamos ahorita. Tú y yo exactamente salimos del paraíso. ¿O acaso tú vives en el paraíso? No vivimos ahí, pero hay unas instrucciones en Kabbalah de la luz de cómo regresar a ese paraíso. Ese es el tercer paraíso. ¿A dónde vamos a regresar? A un paraíso que no está en el cielo, a lo mejor está aquí y ahora, y podemos empezarlo a saborear el cielo aquí en la tierra. Ese es el jardín del Edén que quiere Kabbalah y que quieren los ángeles, que empecemos a vivir y a vivir plenamente para ser muy felices, muy abundantes, muy opulentos y que no te falte nada. Fíjate que hablando un poco de la historia, de lo que te comentaba de la ciudad de Ur de los Caldeos, que es en donde hay muchos vestigios de los primeros grabados de ángeles, pues en realidad no tenemos demasiado entre ese, que es muy antiguo, y vamos a decir las Biblias, etcétera, etcétera. Te voy a platicar una historia que te va a llamar la atención, porque los ángeles han participado en momentos importantes de la historia. Por ejemplo, cuando Abraham
le pide Dios que a su hijo, le dice, dame a tu hijo, y se lo lleva como si fuera el Cordero Pascual. En ese momento, ¿qué hace un ángel para detener aquella masacre que le estaba pidiendo Dios a Abraham? Le detiene la mano, pero pasan dos cosas más que en un momento te digo. Y como te decía, siempre se ha mencionado en la Biblia, en la Torá, en el Midrash, sobre ese gran sacrificio que se le pidió al padre Abraham, que dice que dice la leyenda, que en alguna vez Dios le dijo, dame a tu hijo como cordero, y se lo lleva al altar de los sacrificios. De hecho, al pobre de Isaac ni le dijo a dónde iba, y le preguntó Isaac a su papá, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y el papá no le decía nada y en silencio sufría. ¿Qué sucedió cuando llegaron a esa piedra del sacrificio? Pues llegó un ángel maravilloso, se dice que fue el arcángel Metatrón, que le detuvo la mano y le dijo, no necesitamos más sacrificios, lo que necesitamos son plegarias, oraciones, cantos, y necesito más tu alegría. Lo que siempre decimos aquí en Cábala de la Luz, vamos a celebrar la vida, a amar la vida, y no requiere a veces de tantos sacrificios. Simplemente ponerle atención a cómo ofrecemos también nuestra alegría, no nada más para nosotros mismos, sino para los demás. Fíjate, te voy a contar otra historia interesante de Kabbalah y los ángeles que te va a parecer genial, porque además representa algo en nuestros días. Se dice que Jacob, hijo de Isaac, o sea, el nieto de Abraham, un día estaba durmiendo y duerme sobre una piedra y sueña cómo son las jerarquías angelicales. Y dicen que sueña una gran escalera con ángeles que subían y bajaban y alababan a Dios. Bueno, pues él fue el que nos escribió cuántos ángeles había, que para Cábala son 72. Y también Jacob guarda esa piedra, porque dice, en esta piedra soñé la verdad del mundo angélico. ¿Sabes tú dónde está esa piedra hoy? Es bien interesante. Esa piedra, por aras del destino, no me preguntes cómo, porque la verdad es difícil irle siguiendo la huella, está debajo del trono de los reyes de Inglaterra. Cuando esa monarquía toma el poder, ponen el pie sobre una piedra que se ve bastante gastada y está el trono de oro precioso. Y si a veces pensábamos, pues qué raro que pongan el pie sobre esa roca, pues es la roca precisamente donde durmió Jacob y soñó a los ángeles. Entonces, ¿cómo no han de ser de importantes para que estén ahí? Fíjate, al final de cuentas, los ángeles están aquí, ven a Dios a la cara, ¿y qué hacen contigo? Simplemente te ayudan, te defienden, te protegen, pero hay que hablarles. Eso es bien importante, que no se te olvide que siempre hay que tener una comunicación con ellos. Y hay muchas jerarquías de ángeles, no solo los 72 ángeles. Tenemos algunas jerarquías interesantes como los serafines, los querubines, los tronos, las virtudes, las potestades, los principados, los ángeles y arcángeles, y así como esa división que es la que nos platicó Jacob. Pero también es bien interesante ver cuántos ángeles vienen en qué libros. Sería interesante que tú, por ejemplo, si tú tienes acceso a una Biblia, te pusieras a leer y decir, ¿cuántos ángeles vienen en la Biblia? Porque generalmente decimos que son 7. ¿Serán 7? Hay que darle una leidita, porque fíjate que en las Biblias contemporáneas, en las Biblias latinoamericanas o ediciones Jerusalén, solamente vienen 4. Te voy a platicar de ellos en un momento más. También quisiera decirte que cada grupo de ángeles tiene como un
un personaje que es quien los dirige. Para Kabbalah nos dirige el arcángel Ratziel, que es quien nos da las instrucciones, y es muy importante también el arcángel Metatrón, porque Metatrón, cuando nosotros salimos del paraíso, él tuvo mucha misericordia del ser humano y pensó, ¿qué van a hacer estos pobres humanos allá afuera? Y fue y le dijo a Dios, ¿cómo le hacemos? Si me tienes que destruir a mí y repartir un pedacito de mi alma a cada persona para que recuerden cómo regresar al cielo, hazlo. Entonces dice la leyenda que volteó Dios y le dijo a Metatrón, por tu misericordia serás el más grande entre todos. Y esos son textos antiguos, leyendas, así como la leyenda de los Reyes Magos. Oye, ¿eran realmente Reyes Magos o eran fabrashis, como dicen los árabes, que dicen que eran 3 ángeles que llegaron a hablar y a prevenir al niño Jesús de que tuviera que ir a Egipto, porque se acuerdan de esa matanza de los inocentes? Siempre han estado ahí los ángeles, pero hoy en tu vida hazte la pregunta, ¿dónde están los ángeles? ¿He visto alguno? ¿He tenido la suerte y la fortuna de sentir su presencia? Piénsalo, porque en general en todas las familias hay historias fascinantes sobre la protección de los ángeles. Enseguida te voy a platicar cómo comunicarte con ellos. Regresamos. Estamos platicando de ángeles y Kabbalah y te estoy diciendo que hay que hablarles, hay que comunicarnos con ellos. Es bien importante. Y por favor escríbeme al correo que viene en pantalla para que me cuentes qué historias hay en tu familia acerca de encuentros con ángeles o defensas, o a lo mejor un accidente en que alguien salió ileso milagrosamente. De pronto hay muchas historias interesantes al respecto. Yo también tengo una en la familia muy, muy interesante que te la voy a contar en la siguiente emisión, junto con la invocación al arcángel Metatrón. ¿Qué te parece? Síguenos en la siguiente emisión, donde es la primera vez que se tiene un vestigio real de un ángel en una ciudad antigua del mundo, labrado en piedra, hermosamente labrado en piedra. Ese ángel está representado en Irak, en la ciudad que se llama Ur de los Caldeos. Ciencia. Es muy importante también recalcar que los ángeles pues estuvieron creados antes que nosotros. ¿Qué piensas de eso? O sea, primero fue la creación de los ángeles y después la de nosotros. Es bien interesante pensar que Dios en su gran mente, en su mente misericordiosa, primero hizo a quien te puede ayudar y a defender la vida, la creación, a nosotros mismos, y después nos creó a nosotros. Y esa creación angélica, hay textos y textos sagrados, la Biblia, el Corán, el libro etíope sagrado, Kebra Negast. Por todos lados y por todo el mundo hay escritos, pero te voy a decir, en nuestra cultura, en nuestra manera de pensar, podemos siempre pensar que tenemos un ser superior por ahí que nos ayuda, que son los ángeles, pero para Kabbalah siempre están ahí, es algo que se da por hecho. Los ángeles son parte importante de Kabbalah de la Luz porque son quienes nos van guiando en cada emanación consciente. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al Árbol de la Vida. Esta vez vamos a hablar de ángeles y Kabbalah de la Luz. ¿Qué sabes tú de ángeles? ¿Has pensado algo al respecto? Generalmente están en